para niños. El antiguo Egipto. Oh, hola amigos arqueólogos. Déjenme presentarme. Soy Arizona Smith. Y por favor disculpen el desorden. Acabo de llegar de una investigación en la antigua ciudad egipcia de Dashur. Buscando pistas, ustedes saben. ¿Ven esto? Es un escarabajo que encontré en el desierto. Una pequeña pista más que añadir a las otras miles que nos hablan de cómo era la vida en el antiguo Egipto. ¡Y qué increíble vida era! Hace 5000 años, cerca de los bancos del río Nilo en el noreste de África, creció una de las primeras y más grandes civilizaciones. Era una tierra de grandes pirámides, de impresionantes esfinges, de poderosos y ricos gobernantes. Los antiguos egipcios amaban la vida y tenían una interesante idea sobre cómo hacerla durar para siempre. ¿Han oído del rey Tut? Era solo un niño cuando subió al trono, probablemente más joven que muchos de ustedes, y no era un gobernante muy importante, pero nos dejó el sueño de cualquier arqueólogo: una tumba llena de riquezas y fabulosas pistas. Vamos a averiguar. En Egipto, hasta los primeros arqueólogos tenían un problema. Los ladrones siempre llegaban primero. Una y otra vez, los arqueólogos descubrían la tumba de algún gobernante esperando encontrar fabulosas riquezas, pero la encontraban ya vacía. Muchas veces las tumbas eran saqueadas justo después de enterrado el faraón. En épocas antiguas, los últimos faraones escondían sus tumbas edificándolas en la profundidad de las montañas del Valle de los Reyes, pero los ladrones las encontraban. En 1922, un arqueólogo inglés llamado Howard Carter había buscado por 6 años la tumba del faraón Tutankamón. Ya casi no tenía dinero y pronto tendría que mandar a sus trabajadores a casa. Pero en noviembre de ese año, su suerte cambió. Los trabajadores encontraron un escalón, luego un pasaje subterráneo y finalmente una puerta cerrada por grandes piedras. Con manos temblorosas, Carter abrió un pequeño hoyo y entró. Carter no podía creer lo que veía. Había sofás de oro, comida y vino, todo para asegurar la comodidad del rey en su largo camino. Para los egipcios, el alma podía vivir después de la muerte, pero solo si el cuerpo era preservado también. Carter avanzó esperando encontrar el trofeo mayor. En la siguiente cámara lo encontró. Protegido dentro de varios estuches, descubrió un sarcófago dorado que semejaba al de un rey. Sus manos estaban cruzadas en el pecho, sosteniendo los emblemas de los gobernantes egipcios, un mayal y un cayado. Dentro, la momia del rey vestía una máscara de muerte hecha de 22,5 libras de oro. Howard Carter había descubierto el más grande tesoro arqueológico de la historia, intacto por más de 3000 años. Hoy, los tesoros del rey Tut y muchas de las momias reales están en el Museo del Cairo, en Egipto. El linaje real es cuidadosamente preservado en cajones de temperatura controlada. ¿Tú sabías? ¿Cómo hacer una momia? Una receta del antiguo Egipto. Primero, remover los órganos del cuerpo. Eso significa quitar el cerebro, los pulmones y el hígado. Los egipcios quitaban el cerebro quebrando la nariz, metiendo un largo gancho por las fosas y después jalando el cerebro poco a poco. ¡Guácala!
Luego, lavaban el resto del cuerpo con vino para eliminar los gérmenes. Después, trataban el cuerpo con una especie de sal llamada natrón. Eso lo seca. Finalmente, envolvían el cuerpo en cientos de metros de lino y lo enterraban en la arena seca del desierto. Los egipcios creían que el pensamiento surgía del corazón, así que para ayudar a la persona en el más allá, dejaban el corazón en el cuerpo. No se esforzaban en preservar el cerebro porque pensaban que no era valioso, pero los egipcios eran bastante buenos haciendo momias. Muchas de ellas se preservan hasta hoy, miles de años después. Encontrar la tumba del rey Tut fue un fantástico descubrimiento, un gran trabajo detectivesco. Pero piensen, Tut fue un faraón solo por 9 años, y estamos hablando de una civilización que duró 3.500 años. Por supuesto, hubieron altas y bajas a través de los siglos, odio entre nobles, invasores, luchas campesinas, lo usual. Pero Egipto siempre se recuperaba. Oh, el Escarnac. No muerde. ¿Cómo estás, amigo? ¿Quieres conocer jóvenes amigos? No quiere hablar. Todo comenzó 3.000 años antes de Cristo, cuando el gobernador del Alto Egipto, el rey Menes, conquistó a sus rivales del Bajo Egipto y unió a los dos reinos. ¿Y tú sabías que...? En los viejos tiempos, el Alto Egipto era la más larga y fértil franja que bordeaba el río Nilo. El Bajo Egipto era el área aledaña a la boca del río, donde se unía al mar Mediterráneo. Esos nombres pueden ser confusos cuando miras en el mapa, porque el Bajo Egipto está arriba del Alto Egipto. Pero tenía sentido para los egipcios, porque el río Nilo fluye de sur a norte. En el Viejo Reino, la primera gran era del Antiguo Egipto fue cuando se construyeron las pirámides y la Esfinge. El tiempo pasó, los nobles se volvieron poderosos y dividieron el país. La paz fue restablecida cuando una familia de Tebas tomó el poder, comenzando por el Reino Medio, la segunda gran era del Viejo Egipto. Sabemos de este periodo por los jeroglíficos escritos que encontramos. Las cosas se estabilizaron otra vez por 4 siglos más, cuando una población llamada los Hicsos invadió desde el este y conquistó parte de Egipto, aunque después fueron expulsados por una sucesión de faraones guerreros, que establecieron la última gran era del Antiguo Egipto, el Nuevo Reino. El más glorioso de estos guerreros fue Ramsés el Grande. Su reinado marcó el punto más alto de la civilización egipcia. Gobernó por casi 67 años y murió a la edad de 90 años. Sorprendente en ese tiempo que la mayoría de la gente moría antes de los 40 años. Ramsés construyó más templos y monumentos que ningún otro gobernante antiguo. En su tiempo libre, engendró por lo menos 90 niños. Bueno, con más de una esposa, por supuesto. Para muchos de nosotros, lo más espectacular y enigmático del Antiguo Egipto son las pirámides. ¿Por qué? Porque son enormes, tan altas como un edificio de 35 pisos y tan grandes como 9 manzanas de casas. Te sientes como una hormiga cuando te paras junto a ellas. Te sientes un insecto. ¿Quién pudo construirlas? Los constructores. Para los antiguos egipcios, el logro máximo era la vida eterna. Si no la podían costear, construían su tumba de piedra, no de ladrillos de barro de las casas terrenales. Y si era un faraón, la tumba podía ser tan grande como la imaginación. Las tumbas de los faraones comenzaron como estructuras planas llamadas mastabas. Pero cuando el faraón Sócer quiso algo más grande, su arquitecto Imhotep insertó mastabas arriba de cada una, semejando una escalera al cielo. Le llamamos a esta primera pirámide la pirámide escalonada. Debajo, un laberinto de túneles llevaba a la cámara fúnebre del rey. Hollywood nunca ha podido hacerlo mejor. Puertas bloqueadas, falsos pasadizos y otros trucos para engañar a los ladrones. Apenas 200 años después, se construyó la primera pirámide realmente gigante,
la Gran Pirámide de Gizeh. Originalmente estaba cubierta con una superficie de piedra caliza pulida. En esa época era imposible escalarla, pero a través de los siglos, la capa exterior fue arrancada para ayudar a construir la ciudad vecina de El Cairo. Erigida a la par está la Gran Esfinge, un león con la cara del faraón Kefren. En los viejos tiempos, pintada de vivos colores. No, así no. No, así tampoco. Los expertos dicen que el tocado tenía bandas amarillas y azules. Los historiadores alguna vez pensaron que las pirámides fueron construidas por esclavos, pero ahora ellos piensan que fueron decenas de miles de campesinos trabajando para el faraón cuando no podían cultivar durante la inundación anual del Nilo. Los campesinos hacían flotar las piedras en balsas casi hasta la base de la Gran Pirámide y luego las arrastraban el resto del camino. Ahora, sabemos por qué los egipcios construyeron las pirámides, pero la gran pregunta es ¿cómo? Hola, Stephanie. Hola, Arizona. Steph es nuestra detective en entrenamiento. ¿Qué tenemos aquí? Es un modelo que muestra cómo se construyeron las pirámides. La piedra promedio de la Gran Pirámide pesaba muchas toneladas. ¿Puedes imaginar lo que fue mover algo del tamaño de un elefante? Es impresionante. Y tú sabes que los egipcios no tenían excavadoras o tractores o poleas, ni siquiera ruedas para levantar las piedras. Lo sé. Mucha gente experta piensa que se usaron rampas hechas de tierra y escombros. Los equipos de trabajadores empujaban las piedras encima de las rampas. Y cuando un nivel estaba terminado, levantaban la rampa y añadían un nuevo nivel a la pirámide. Está muy bien. ¿Y sabías que los equipos ponían sus nombres en las piedras? Como la pandilla vigorosa o la pandilla artesana. ¿En serio? Eso está súper. No puedo creer que haya más de 2 millones de piedras en la Gran Pirámide. Eso es impresionante. ¿Y tú sabías que...? En muchas culturas antiguas, las mujeres eran controladas por sus esposos. Pero en el antiguo Egipto ellas tenían más libertad. Podían trabajar y tener sus propiedades. Cuando una mujer se casaba, controlaba los bienes y la tierra que ella aportaba a su matrimonio. Y una mujer incluso se volvió faraón. Su nombre era Hatshepsut. Y algunas personas la llaman la primera gran mujer de la historia. La gente. Egipto ha sido llamado el regalo del Nilo, y es fácil ver por qué. En esta tierra desértica, la vida se centraba alrededor del río. Los antiguos egipcios aprendieron a predecir el comportamiento del Nilo. Cada año, el río desbordaba su cauce y añadía una fértil capa al suelo. Cuando el río retrocedía, los agricultores podían arar y sembrar. Más tarde, cuando el sol calentaba, una rueda de agua o shaduf succionaba el agua del río y la derramaba por los canales, irrigando los campos. En los viejos tiempos, el cauce del río producía más granos que cualquier lugar sobre la tierra. Los principales cultivos eran trigo y cebada, que se usaban para hacer pan y cerveza. Los antiguos egipcios creían que los dioses y las diosas eran los causantes de las inundaciones del Nilo y que dependían de ellos para todas sus necesidades. La gente necesitaba del faraón, el sacerdote jefe, para mantener a los dioses felices. Los antiguos egipcios tenían cientos de dioses y diosas, y una mitología tan rica como la griega y la romana. La comida. Ah, Steph, preparando la cena. Parece hummus, platillo del antiguo Egipto. Bueno, después de un largo día moviendo piedras debes tener hambre.
Tú sabes, los egipcios nos hicieron un favor. Sabemos lo que comían porque ponían comida y bebida en sus tumbas, así que no se iban hambrientos de esta vida. Se sabe que la gente rica comía gansos, patos y pescado, pero la gente ordinaria solo comía pan y vegetales. Sí, a ellos les gustaban los pepinos, las cebollas, los ajos, las zanahorias y la lechuga. Buena ensalada. Creo que el arte de aderezar una ensalada es uno de los más viejos. Oye, ¿cómo haces el hummus, Steph? Aplastas garbanzos y luego le agregas tahini o semilla de ajonjolí, aceite de oliva, ajo y limón. Y ya está listo. ¿Vemos si a Karnak le gusta? ¿Crees que los antiguos egipcios usaban servilletas? ¿Sabías tú que...? Muchas prendas de vestir el día de hoy tienen etiquetas que dicen 100% algodón egipcio. Son suaves y esponjosas. Los egipcios han hecho ropa maravillosa por miles de años. ¿Y cómo lo sabemos? Porque las momias eran envueltas en hermoso lino. Y también encontramos a menudo bultos de ropa en las tumbas. Parece que los egipcios querían estar bien vestidos en el más allá. ¿Sabías que los egipcios fueron los primeros en usar pluma y papel para escribir? Hacían su papel de la planta de papiro que crecía alrededor del Nilo. De hecho, la palabra papel viene de la palabra egipcia papyrus. Tengo algunos papiros aquí para enseñarles. Aquí está. Y esta es la escritura egipcia. Una extraña combinación de formas, objetos y símbolos. Se llaman jeroglíficos. Viene del griego, que significa tallado sagrado. Por siglos, nadie sabía lo que significaban estos jeroglíficos. Era como tratar de descifrar un código secreto. Pistas del pasado. Los egipcios están entre los primeros en desarrollar un sistema de escritura, pero después de miles de años su escritura cambió y finalmente nadie entendió los bellos jeroglíficos inscritos en las antiguas tumbas y templos. En 1799, un gran descubrimiento nos dio la pista perdida. Un oficial del ejército de Napoleón Bonaparte, un gran general francés que invadió Egipto, encontró una antigua lápida de piedra cerca de la desembocadura del Nilo. La lápida estaba cubierta de texto escrito en 3 sistemas de escritura: jeroglíficos, letra del último Egipto y una forma de griego antiguo que era todavía entendible para los expertos. La lápida se dio a conocer como la Piedra Roseta, y 24 años después, un experto en lenguaje la usó para descifrar el código secreto de los jeroglíficos. Hoy, los egiptólogos, una denominación elegante para los expertos que se especializan en estudios egipcios, pueden leer esos antiguos jeroglíficos. Joseph Wegner es un egiptólogo del Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de Pensilvania. Esta lápida tallada era la tumba de un alto oficial que vivió hace 3000 años. La palabra Achtet, que significa horizonte, y luego Yuftet, que significa oeste, y luego aquí Anitpet, que significa del cielo. Así cuando lo lees en egipcio suena como Dua Raj Rachti, Guenebej, Achtet, Yuftet, Anitpet, venerado Rajarati. Eso significa cuando él se eleve en el horizonte oeste del cielo. Créanme, leer esto no es fácil. Son cerca de 700 signos diferentes. Algunos representan una letra, otros 2 o 3. Si crees que lucen como pequeños dibujos, tienes razón. Los egipcios modelaron los jeroglíficos basados en la gente, los objetos y los animales de su mundo. Aquí hay pistas del pasado muy interesantes que están en el museo. Es sorprendente lo que los egipcios ponían en sus tumbas. Pequeños juguetes, piezas de un juego de mesa antiguo, una sandalia de niño. ¿Qué les parece un pan de 4000 años? Y cientos de amuletos diferentes y dijes de buena suerte.
La vida de los niños. ¿Los niños jugaban en el antiguo Egipto? Claro, jugaban juegos de mesa, igual que nosotros hoy. Bueno, dame tus camellos. Los niños jugaban a la pelota, hacían carreras y luchas. ¿Unas vencidas? Como vivían cerca del río Nilo, la natación debió ser popular. Pero tenías que tener cuidado con los cocodrilos. Debieron haberse asustado. Y otra cosa, no tenía ninguna ropa encima. Eso era cierto, dentro y fuera del agua. Los niños no usaban ropa porque a menudo estaba muy soleado y caluroso. Y muchos no iban a la escuela, trabajaban. Si tu padre era campesino, tú serías campesino. Sí, pero yo preferiría ser un niño de una poderosa y rica familia. Pero entonces tenías que ir a la escuela. Las niñas no lo hacían. Ellas ayudaban a su madre y aprendían a tejer los linos que colocaban en las tumbas. Y lo peor era que las niñas se casaban de 12 o 14 años. Y ni siquiera podían elegir a sus esposos. Sus padres lo hacían. Eso no está bien. Bueno, es la historia antigua. Me hubiera gustado ser niño en el antiguo Egipto. Al menos varón. A mí no. Me gusta mi ropa. ¿Tú sabías que Para los egipcios, el perro era el mejor amigo del hombre y su compañero de caza. El ovejero y los galgos eran las razas favoritas, pero los gatos eran aún más importantes que los perros, porque participaban en ceremonias religiosas. Cuando un gato doméstico moría, a veces momificaban su cuerpo. Esta momia de gato está ahora en el museo, igual que el rey Tut. Luego del reinado de Ramsés el Grande, Egipto comenzó a declinar lentamente. La invadieron poderosos vecinos, incluyendo a Alejandro Magno, líder de los macedonios. Pero él respetaba la civilización egipcia y estableció la última dinastía de los faraones. Finalmente, en el 31 a.C., se acabó, cuando Egipto se volvió parte del Imperio Romano. No está mal, quizá, para una civilización que duró más de 3.500 años, una de las más largas, comparada a Estados Unidos, que existe hace solo 2 siglos. El antiguo Egipto hizo muchas contribuciones a las civilizaciones que le siguieron, incluso la nuestra. En las ciencias, nuestro calendario proviene de Egipto por medio de Roma. Los egipcios nos dieron los fundamentos de la geometría. Ellos la necesitaban para construir sus pirámides. El estudio de la medicina comenzó en Egipto. Su arte y arquitectura inspiraron a infinidad de civilizaciones y aún nos inspiran. Mi invención favorita del antiguo Egipto es la llave dentada. Nuestras pistas son como las llaves dentadas. Cada pista abre una puerta y cuando las ponemos todas juntas, desciframos los misterios de nuestro pasado. ¡Ja! Y eso es todo lo que hacemos los arqueólogos.